Primeros auxilios psicológicos. Linet Caterín Coronado Vítolo, psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, magíster en derechos humanos. Primeros auxilios psicológicos, parte 1. ¿Y qué es eso de los primeros auxilios psicológicos? Primero, es la primera ayuda, la más inmediata, la que se brinda a las personas en un primer contacto ante algún suceso o un evento, catástrofe o episodio que logre generar conmoción. Bueno, ¿y qué pretenden los primeros auxilios psicológicos? Estos pretenden proporcionar una ayuda y un apoyo, disminuir el impacto psicológico en las víctimas o en las personas afectadas. Para este caso y para este diplomado, disminuir el impacto psicológico a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, de violencia sexual, de violencia física, psicológica, violencia económica o patrimonial. Prevenir y atenuar patologías. ¿Qué es esto de prevenir y atenuar patologías? Puede haber o resultar un desencadenante propio del episodio que esta persona está viviendo y de la crisis. Entonces, la idea es que no se generen enfermedades o patologías que más adelante puedan causar algún impacto negativo en la vida de las mujeres. Estas patologías generan incluso estrés postraumático. La idea es que con la contención se pueda atenuar e incluso disminuir cualquier impacto negativo. También se pretende reducir la mortalidad. Una intervención a tiempo logra que las mujeres sean intervenidas a tiempo y puede salvar vidas. Y también los primeros auxilios psicológicos nos brindan herramientas para conectar a la persona con sus redes de apoyo o redes de apoyo canalizadas a instituciones estatales que logren disminuir un poco y solucionar el conflicto de esta mujer víctima de violencia intrafamiliar. Y para hablar un poco de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, podemos evidenciar que se trata de proteger a las personas de sufrir un daño físico o psicológico que pudiera causarse en este momento difícil por la incapacidad de manejar la situación. Esto para la atención a las mujeres víctimas en el instante en que pueden estar siendo vulneradas o pueden haber pasado por una crisis, por los golpes, por la situación violenta. Para ello necesitamos reducir el nivel del impacto del estrés causado por el episodio violento, contactar a la persona con su red de apoyo, poder calmarla, estabilizarla y pedirle datos importantes de personas o instituciones que puedan ayudar y mitigar un poco el evento violento. Podemos potencializar estrategias de afrontamiento, dándole herramientas a la víctima para que logre por sí sola tener ese empoderamiento y salir adelante. También podemos fomentar la autonomía de esta persona afectada en pro de una objetiva toma de decisiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que en cuanto se le dé a la persona las herramientas y las posibilidades de que tome decisiones acertadas, en ese momento la persona podrá contar con espacios y con escenarios resilientes que le ayuden a sobresalir y a sobrellevar la situación que acaece de la violencia. Y el deber ser de los primeros auxilios psicológicos es en sí aportar calma y modelar respuestas psicológicas que puedan ayudarle a la víctima. Facilitar el habla y el intercambio dialógico de palabras según el contexto, o en sí poder escucharla y dejar que fluya el discurso de la víctima para que ésta pueda desahogarse y pueda encontrar un apoyo en la persona que la está escuchando. Nosotros como prestadores de un servicio de primeros auxilios psicológicos no podemos someter a interrogatorios a la víctima ni ahondar en lo personal. Debemos escuchar
Suena muy raro, pero esto no puede parecer un chisme, ni puede parecer un interrogatorio donde yo estoy dispuesto a escarbar en los sentimientos de la persona a la cual estoy ayudando. Entonces es importante reconocer que es una ayuda y que solo se exige de la víctima, de la persona agredida, que cuente y que manifieste lo que quiera. Tampoco puedo frenarla ni pararla porque la estoy escuchando y ella merece sentirse escuchada. Puedo aportar una ayuda no intrusiva, y es lo que estaba mencionando con antelación. No puedo ser intruso en su vida, en su persona, en su contexto familiar y en lo que ella no quiere contar. Entonces guardo prudencia y mantengo una escucha activa. Los primeros auxilios psicológicos no deben ser terapia, porque no son una terapia ni son interventivos. Como los primeros auxilios psicológicos los puede brindar cualquier persona innecesariamente y esta no requiere de un título profesional para poder intervenir en la estabilización en crisis de una persona víctima de violencia, no podemos convertirlo en una terapia. Tampoco son un diagnóstico ni puedo tomarme a priori la información que me está dando la persona para diagnosticarle o para juzgarle y mencionarle que tiene X o Y padecimiento. Estos primeros auxilios psicológicos tampoco son desactivadores. No deben ser una forma de abordar profundamente la intimidad de las personas ni la verbalización. Esto es en un evento posterior donde sea un escenario médico, interventivo, psicológico, dentro de un proceso terapéutico. Nosotros, si estamos interviniendo en los primeros auxilios psicológicos, no podemos prometerle a la persona cosas que no podemos cumplir, porque la persona puede generar frustraciones posteriormente. No se pueden hacer revelaciones privadas, no se puede estar mencionando el caso, no se puede exponer a la persona, a la víctima, contando su información. Es importante hacerlo. También es importante respetar y ser neutrales en los diferentes espectros en los que nos encontramos con la persona, ya sea de manera telefónica, ya sea de manera personal. Tenemos que tener en cuenta la diversidad, las creencias, la religión, el entorno, el contexto, el vestuario, y si es telefónicamente, tenemos que respetar el sistema de creencias de la persona, como su religión, su sexualidad, sus prácticas. Debemos ser respetuosos de estas temáticas que son tan personales. Y adentrándonos un poco en las estrategias que debemos utilizar, es importante mirar que tenemos dos contextos, máxime cuando atravesamos por una pandemia COVID-19 que cambió un poco el estilo de vida. Entonces vamos a subdividirlo y vamos a hablar de esas estrategias personales y las herramientas que tengo que tener cuando estoy frente a frente con una persona víctima. Debo apartarla del bullicio donde se sienta escuchada. Puedo tener a mi alcance algunas herramientas que bajen el nivel de ansiedad de la persona para que ésta pueda comunicarse, como un vaso de agua, un cubo de hielo, algún elemento que ella pueda manipular o que la víctima o la víctima sí en sí pueda manipular y pueda tener en cuenta. Puedo facilitar el medio de comunicación de un traductor en caso de que esta persona no maneje el mismo idioma. Entonces debo buscar las herramientas de comunicación que yo pueda tener con ella en un lenguaje asertivo, en unas palabras coloquiales, sin tecnicismos, donde la persona me ponga en el lugar de esta persona y pueda hablar su mismo idioma, su mismo lenguaje, incluso entender su idiosincrasia. Puedo facilitar medios y materiales para que esta persona pueda explorar en lo que le está sucediendo y también pueda materializarlo, pueda hablar del tema. Yo no puedo mentir
ni generar falsas expectativas ni falsas esperanzas, siendo una persona que está brindando los primeros auxilios, porque no me corresponde mencionarle a la víctima, por ejemplo, que todo va a estar bien cuando acaba de fallecer su pareja, cuando acaba de fallecer un familiar a causa de esa violencia intrafamiliar. Yo no le puedo prometer cosas que no son ciertas, entonces lo que debo hacer es abstenerme de poder hablar y mencionar cosas que no vienen al caso y poder activar la escucha para que la persona se sienta tranquila. Tengo que hablar de forma tranquila y sosegada, igual bajar el nivel de la persona con la cual estoy hablando, tratar de sentarla, centrarla y ubicarla en el aquí, en el ahora, en el espacio donde nos encontremos, bajando esos niveles de tensión y logrando hablar con la persona, logrando escucharla y logrando tranquilizarme y no estar al mismo ritmo, máxime que llegue y encuentre un escenario tremendo, terrible, un escenario de violencia donde todo está en una desorganización completa y donde yo no tengo esas herramientas para calmarme. Lo primero que hago es calmar y sosegar a la persona también. Es importante que cuando estemos hablando con las personas no levantemos la voz, sino que hablemos en un nivel normal, en un nivel bajo. Esto también hace que los niveles de ansiedad bajen y que llamemos a la calma. Si hablamos de manera pausada, la persona también se tomará el espacio, entonces no podemos acelerarnos en pro de darle información a la persona para que se calme y hablar rápido y tener una estrategia donde hablamos y hablamos y hablamos y la persona no nos está escuchando. No. Ahí, por el contrario, debo tranquilizar, no levantar la voz, pausar, hablar en voz baja, hablar en voz que se me escuche, una voz suave, tenue. Otra manera importante de utilizar estas estrategias puede ser no dar explicaciones ni más información de la necesaria. Acuérdense que son primeros auxilios psicológicos y no puedo exponer a la persona y no puedo hacer que se cree imaginarios. Entonces, dar información a veces no es bueno, esta información de más, no es ni siquiera necesaria. Entonces, me cohíbo de hablar cosas que no son pertinentes, que no vienen al caso o que por el contrario pueden provocar angustia en la persona en la cual yo estoy interviniendo. No puedo dar detalles escabrosos, ni morbosos, ni detalles fuertes de estos aspectos cuando estamos interviniendo y es mejor separar los contextos, aislarlos y nuevamente hablar del aquí y del ahora. Es importante también tener una escucha activa donde yo me conecte con la persona que estoy interviniendo, donde la esté escuchando y donde pueda entender el mensaje que esta víctima me quiere transmitir, porque si quiero hablar y hablar en pro de calmarla, no la estoy escuchando, entonces no puedo obtener una información responsable, verídica o digerirla de una manera acertada. Entonces es importante escuchar lo que se nos dice. Y entre otras tantas estrategias tenemos algunas que son muy importantes y es darle a la persona esa importancia que ella merece, prestarle la atención. Si yo estoy brindándole un apoyo psicológico de primeros auxilios, es importante que yo pueda conectar con esa persona y que le dé la importancia que necesita. Puedo dar información sencilla, exacta y no transformar esa información que yo le voy a brindar con tecnicismos ni complicándola. Entonces es importante saber que entre más sencillo y exacto, la ayuda será más efectiva. Es importante que en casos donde ustedes están enfrentándose con las familias, puedan tener una unión familiar donde ustedes están enfrentados a un escenario donde hay niños, donde está la mamá agredida, donde estamos viendo un desorden y un caos. Es importante saber que si llegan familiares los podemos unir, los podemos calmar a todos. Esta puede ser una intervención grupal, pero si no es necesario y primero necesitamos calmar a la persona que está más conmocionada, la calmamos
Luego hacemos un llamado a la familia, pudiendo sellar con una unión familiar que les hará muy bien para la búsqueda de estrategias y herramientas posteriores de enfrentamiento a la situación que acaece. Es importante también que mientras la persona llega a un lugar, puede ser un lugar para interponer una denuncia, puede ser el hospital. Nosotros hacemos ese acompañamiento, pero es importante siempre que según la dimensión del caos, nosotros nos podamos apoyar de una persona profesional y que esta persona profesional se haga cargo de la situación o engranaje de la situación y poderle dar un manejo adecuado. Es importante que si la persona tiene algún sistema de creencias como el religioso, nosotros podamos conectar con su guía espiritual para que la persona disminuya esos niveles solamente si hay presencia, si lo exige o si se hace necesario o si dentro de la intervención nos menciona. Porque muchas veces vamos a escuchar de las víctimas, Dios no existe, Dios, ¿por qué me pasó a mí? Entonces es importante que si la persona lo exige, solo si la persona lo exige, se pueda conectar con su guía espiritual. Lo importante aquí también es promover el empoderamiento, evitar la revictimización y saber que hay un más allá donde nosotros podemos brindarles la posibilidad de que se empoderen y de que tengan una promoción de sus propias habilidades y las descubran. Entonces podemos afianzar sus habilidades y decirle para qué eres bueno, qué puede venir después, cómo poder afrontarlo de una manera acertada. Entonces es importante mencionarlo. También tenemos que ser conscientes a las personas de sus propios recursos personales. ¿Por qué? Porque muchas veces en la victimización se pierde ese empoderamiento de una persona, de un ser humano, y nos quedamos en la queja. Entonces, entre más fomentemos sus recursos, la persona más habilidades de salir de la crisis podrá tener o identificar. También podemos hacérselas ver. Es importante para evitar victimizarnos. También hay que facilitar datos y recursos asistenciales de su entorno, entonces teléfonos de comisarías de familia, llamadas a la policía, acompañamientos al hospital, números telefónicos, tener como los datos exactos del contexto donde yo me muevo en caso de promover ser una persona orientadora en primeros auxilios psicológicos o comprometida con la causa máxima en el tema de violencias. Tengo que tener un directorio personal donde yo conozca los servicios y el sistema de canalización y a dónde puede ir cada víctima según lo que corresponda. Importante saber que antes de despedirnos de estas personas, nosotros podemos brindar con respeto y según la víctima lo manifieste, una despedida clave, una despedida donde se le puedan brindar pautas psicoeducativas y donde se afiancen todas las potencialidades y las creencias de la persona en pro de mejorar la situación y de convertirla en una situación muy positiva posteriormente. Y finalizando con nuestros primeros auxilios psicológicos, no olvide que siempre hay una ABCDFG. Entonces son unos pasos que nosotros debemos seguir como personas que intervienen en este tipo de situaciones. Entonces es apoyar a quien lo necesite, buscar un lugar seguro y tranquilo donde hablar, conectarse en escuchar, dimensionar el problema, lo que pasó. Si yo no estoy entendiendo lo que sucedió, pues tampoco voy a poder ayudar. Entonces primero debo digerir la situación para poder brindar una ayuda. Es posible explorar las soluciones y eso me compete, entonces debo estar alerta a poder solventar algunas soluciones y las estrategias que de ello deriven para que la persona pueda tener esas herramientas y yo se las pueda mencionar. Hay que fomentar y motivar a la toma de decisiones y hay también que guiar, orientar y remitir. Yo guío, oriento y remito. Guío en lo que está permitido para mí, oriento en la posibilidad de brindar información y remito a las entidades, personas, profesionales idóneos para que ellos puedan fomentar y promover
una autonomía en la persona y pueda lograrse la justicia en las víctimas. Hablemos un poco de la pandemia, y es que los primeros auxilios nos han tocado telefónicamente. Entonces hay una despersonalización y una desconexión. Para eso es importante que las herramientas que utilicemos sean las mismas que utilizamos anteriormente, como si estuviéramos hablando con la persona, pero en lo posible fomentar una videollamada, en lo posible fomentar una conexión con la persona donde podamos tener un contacto específico o donde podemos nosotros como profesionales, como personas que quieren ayudar a otra persona, personas que fomentan los primeros auxilios psicológicos, podamos brindar esas herramientas para que la canalización sea efectiva y las personas logren obtener una ayuda objetiva. Con esto terminamos la primera parte de los primeros auxilios psicológicos. Espero que hayan entendido todos los aspectos y si quedan dudas podemos dejarlo en el chat. A ustedes les agradezco la atención prestada. Me despido, no sin antes agradecer la atención. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Hasta pronto.